Encuentros es un espacio único donde la conversación toma vida. Era orgánico, ¿no? Entrevistas exclusivas, política, cultura, deportes, análisis y mucho más. Acompáñanos de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche en vivo a través de las plataformas de 3 Minutos Informa. Encuentros, donde las ideas se conectan contigo. No te lo pierdas. ¿Qué tal? Estamos de nueva cuenta en Encuentros a través de las plataformas de 3 Minutos Informa. Soy Karina Tobalá. Es un gusto, un placer saludarlo nuevamente. Mire, el día de hoy nos encontramos en el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, y se preguntará qué hacemos acá. Y es que estamos a unos días ya de vivir una de las festividades pues, más importantes y representativas de nuestro pueblo mexicano y que nos representa en el mundo entero, ¿no? Porque esta festividad del Día de Muertos ha sido tan importante y tan famosa también a nivel internacional que incluso hay películas que han retomado nuestras tradiciones y nuestra festividad. Bueno, y estamos aquí en el Panteón porque aquí pues también hay mucha historia, ¿no? Y hay mucha cultura y por eso vamos a platicar hoy con el maestro Roberto Ramos Maza y me da mucho gusto que nuevamente nos acompañes aquí en Encuentros. Eres uno de los consentidos en 3 Minutos Informa porque nos encanta platicar contigo de todo el conocimiento que tienes con respecto a la historia de nuestra capital. ¿Cómo estás? Muy bien y creo que una de las maneras que se puede celebrar este día es justamente visitar los panteones desde varios aspectos, desde el aspecto festivo, por supuesto, pero también desde el aspecto cultural y patrimonial. Sí. Los panteones son un reflejo de nuestras ciudades. La ciudad de los muertos es un espejo de la ciudad de los vivos. Y los panteones reflejan mucha de la historia, pero también de problemas actuales, por ejemplo, la sobrepoblación, claro. Problemas de tráfico en las calles, en fin, hay una serie de cuestiones que podemos ver en los panteones, entre otras cosas, las modas, las aspiraciones, etapas históricas en el estilo de las tumbas y en gran medida obras de arte, que es lo que también vamos a ver. Y por supuesto que también las posibilidades económicas de la sociedad. Tenemos sectores donde hay tumbas de materiales caros y otras son más sencillas, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de los muertos es reflejo de la ciudad de los vivos. Sí, claro. Y cada año tú haces también un recorrido, ¿no? Dando la historia de lo que pasa aquí en nuestro Panteón Municipal. No ha sido cada año, pero sí trato de que se haga porque me parece que también hay que tener conciencia que el panteón y sus monumentos son parte del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad y que no debemos dejarlo de lado. No es único el caso, por supuesto, en cualquier ciudad esto sucede. Sin embargo, en el caso de Tuxtla, esto no lo tenemos tan claro, mientras que existen panteones a lo largo de muchas ciudades en el mundo que son incluso aprovechados como un recurso turístico. Porque, desde luego, porque la belleza de las tumbas, la belleza artística o por los personajes que están enterrados allí. Pero también en el caso nuestro, también nos cuenta muchas historias y nos dice mucho de lo que ha sido la historia en general de Tuxtla, pero también la historia del arte en Tuxtla. Sí, así es. Vamos a empezar nuestro recorrido, ¿te parece? No. Vamos a caminar por acá, por estos pasillos del Panteón Municipal y nos vamos a ir encontrando pues estas tumbas que son representativas, ¿no? Y como bien decía el maestro Roberto, pues es un reflejo de las épocas también, de las épocas, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, nos vamos a encontrar por acá, con tumbas que son de vanguardia arquitectónica incluso, ¿no? Por ejemplo, esta que tenemos aquí delante, que nos habla de una vanguardia arquitectónica de los años 50, 60, que se ve también en la capilla del Panteón, que visitaremos en algún momento, pero que nos habla justo, exacto, este tipo de cosas, que nos habla justo también de aspiraciones, o sea, de una ciudad que tanto en la parte de los vivos como en la de los muertos pretende estar
a tono con lo que se da arquitectónicamente en el mundo. ¿De qué época es esta debe ser de los años 60 posiblemente. Pero sí me llama la atención porque es en ese sentido es audaz. Así no solo es. sigue líneas arquitectónicas vanguardistas de la época, sino que es audaz también en su función, porque incluso se distingue de muchas de las tumbas que la rodean, ¿no? Bastante amplia, ¿no? También. Exacto. Que a lo mejor en ese entonces habían pues como más posibilidades de estos espacios para poder también pues tener más cajones para la familia, ¿no? Sí, porque además, como digo, la sobrepoblación, por así llamarlo, lo podemos Mira, notar. si podemos observar esta parte, bueno, los arquitectos son los que expertos en nos esta podrían, área, sí, ¿no? pero el uso de esa cubierta nos habla de un diseño, Claro. ¿no? Una idea de diseño. Y es una forma también como de honrar a nuestros muertos, ¿no? Claro, porque queremos que vivan, que es un decir, sí. o que descansen de la mejor manera, ¿no? Claro que sí. Porque precisamente la celebración de muertos es también para honrar a los ancestros. Así es. Bueno, vemos acá también Aquí, por varias, ejemplo, ¿no? tenemos el otro material, tipo mira. y otro tipo de tumba. Por ejemplo, aquí en esta tumba neogótica, que aunque no debe ser tan antigua, sí es de la primera mitad del siglo XX, donde vemos también otra aspiración, la idea de lo gótico como muy relacionado con un cierto misticismo cristiano, Claro. que se retomó además en los ideas, en estos estilos de revival, de paso del siglo XIX al XX, y que se siguió utilizando y que se sigue utilizando mucho incluso en decoraciones de templos. Así es lo que iba a decir. Y además, en nuestra imaginación, el estilo neogótico lo relacionamos por la literatura y el cine también con una serie de historias, digamos, por lo menos oscuras. Sí, ¿no? sí, así es. Y esto también la hace interesante. Es uno de los tantos estilos que podemos ver en un cementerio. Si vemos con detalle, el paseo en un cementerio también puede ser inagotable en todos los detalles que tienen las tumbas. De hecho, vamos a hacer un paseo realmente corto, pero que las posibilidades de visita en realidad son mucho mayores. Y el material, ¿no? También que se... Y el material, y ahí en el material es lo que comento, que es donde vemos también las distintas posibilidades de las familias, ¿no? La parte de al lado es algo más nuevo, ¿no? Más reciente. Sí, más también. nuevo, pero también vemos en la cuestión del material que hay familias que gastan por la cuestión de tener un lugar digno para el descanso de sus familiares que ya partieron. Y de sus muertos, ¿no? La importancia, como dices, de conocer esa parte cultural, ¿no? Porque pues nos va reflejando la historia, nos va reflejando los avances también, cómo los vivimos aquí en el estado de Chiapas, ¿no? Y que finalmente la ciudad es una ciudad que no está aislada, que es una ciudad que recibe influencias de muchos lugares, ¿no? De otros países, que recibe las modas, y por lo tanto eso se refleja también en la vida, pero también se refleja en la muerte. Y sin duda leyendas también es lo que debe de abundar. Pues posiblemente si hiciéramos una averiguación sobre los que están, podríamos encontrar con historias que nos sorprenderían. No tengo en este momento claro alguna leyenda en particular, pero seguramente si platicamos con los que trabajan aquí con el Panteón o los que han hecho ya estudios de quiénes están, seguramente nos enteraríamos de muchas historias interesantes. Y nos encanta, ¿no? A los mexicanos y de todas generaciones, desde el más chiquito en la casa hasta el adulto, conocer estas leyendas, estas historias que nacen y que también es parte de nuestra cultura. Claro. Roberto, vamos a hacer una pausa. Bien decía el maestro, hay mucho que ver acá. Vamos a tratar de hacer un recorrido corto, pero que usted pueda conocer un poco más de nuestro Panteón Municipal. Volvemos. Encuentros es un espacio único donde la conversación toma vida. Era orgánico, ¿no? Entrevistas exclusivas, política, cultura, deportes, análisis y mucho más. Acompáñanos de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche en vivo a través de las plataformas de 3 Minutos Informa. Encuentros donde las ideas se conectan contigo. No te lo pierdas.
Ya estamos de regreso, amigos de Encuentros. Nos encontramos en el Panteón Municipal de la capital chiapaneca platicando con el maestro Roberto Ramos Maza sobre la historia que hay y la cultura que hay en nuestro panteón. Y estamos viendo en ese momento estas tumbas que son de las más antiguas. Son de las más antiguas y vemos como, por ejemplo, había otra idea de tumba. Por ejemplo, aquí no tenemos la capilla que después se va a poner de moda, pero sí son tumbas de las primeras porque el panteón, no hay que olvidar que es más o menos de 1880 y tantos. Por lo tanto, el que esta tumba sea de 1908 las hace de las tumbas más antiguas. Ajá. Hay varios tipos de esta tumba, pero además nos da una idea de quiénes están allí enterrados. En este caso, es una mujer que nació en 1828, o sea que nació cuando Chiapas tenía apenas 4 años de ser un estado mexicano. O sea que la historia de Manuela Muñiz es la historia del siglo XIX en Tuxtla, que sería fascinante saber cómo vivió su vida en Tuxtla. Así es. Y porque además vivió evidentemente bastantes años, porque murió hasta 1908. Y así podemos ir sacando algunas conjeturas, imaginar, pero sí sería interesantísimo que Manuela nos pudiera contar su historia. No la podemos imaginar, claro. ¿No? Y conocer todo lo que vivió y lo que representó estos cambios históricos en nuestro en la ciudad y en el estado, ¿no? Claro. Entonces, en esta unión también de las naciones económicamente. Efectivamente. ¿No? Vamos a salir por acá para Aquí poder hay visitar. otra, ¿verdad? Esta es también de las más antiguas. Esta es otra de las más antiguas, que es lo que les comento, que es el tipo de tumbas antiguas. Que así era que inicialmente, todavía no había esta idea de hacerles una capilla, ¿no? Y que se adoptan también, ¿no? Sí, claro. Ahora sí tenemos aquí en ambas tumbas antiguas, tenemos la necesidad de que este patrimonio de la ciudad sea conservado, cuidado, en algunos casos restaurado. Restaurados, porque pues a lo mejor los familiares tampoco ya no están Ya no están. O ya no viven o ya no están aquí en nuestro estado o en nuestra ciudad, ¿no? O ya no viven, o los descendientes pues ya no les interesa el Claro, ha cambiado muchísimo, ¿no? Hoy vemos más que la gente se recurre a la incineración, ya no tanto a que sea enterrado en un panteón, ¿verdad? Aquí también vemos 2 tumbas antiguas, que también ya en condiciones malas, pero también esta es una de las más antiguas. Y aquí sí hay un trabajo ya más de arte funerario en estas tallas del monumento. Qué material tan resistente, ¿no? Qué bonito. Que generalmente es mármol. Aquí tenemos... Y muy bonito todavía, mira. De un personaje que, por cierto, todavía vinculado a familias conocidas de la ciudad, que murió en 1911, que también nos puede contar mucho... Claro. De la mitad del siglo XIX que vivió. 1856 es a 1960, por lo menos vivió una mitad del siglo XIX, pues que se enteró de primera mano de muchas historias que ahora leemos en los libros. Claro, y pues que no es lo mismo, ¿verdad? Que no es lo mismo. Exactamente. ¿Qué ha significado para ti, Roberto, conocer esta historia y sobre todo difundirla? Porque yo creo que uno es conocer la historia, es conocernos a nosotros, ¿no? A nosotros mismos. Pero por el otro lado, yo creo que sí es importante que tengamos claro que el conservar el patrimonio no es nada más por conservar, porque es bonito. Es también un recurso que puede utilizarse. Por ejemplo, el panteón debe tener muchas necesidades. Si pudiéramos hacer un recorrido con un cierto costo que le quedara al panteón, contando historias, mostrando las tumbas de alguna manera más bonitas en el sentido histórico o en el sentido estético, pues sería una oportunidad, para un visitante, para un habitante de la ciudad, pero también para el panteón en cuanto a ingresos. Sí, es importante estos proyectos que dejan, ¿no? Y que todos salimos ganando, ¿no? Económicamente, pues la parte del ayuntamiento, las familias, la ciudad y nosotros también, ¿no? Porque entre más se proyecta y entre más oportunidades turísticas también hay para la población que nos visita, pues nosotros también tenemos ingresos porque nos llenan los hoteles, los parques, ¿no? Los restaurantes, en fin. Y a mucha gente de acá le parecerá extraño, pero sin embargo existen famosísimos paseos a panteones, por ejemplo, en Nueva Orleans, en Buenos Aires, en París. O sea que no es algo que no se aproveche en otras latitudes. Aquí hay tumbas también interesantes en esta zona. Por ejemplo, tenemos aquella, que es una tumba también neogótica,
Vamos a pasar por acá. Muy deteriorada, pero que también nos refleja este estilo que ahora le relacionamos primero con la literatura precisamente llamada gótica, esta literatura de misterios y eso, y también desde luego con películas, ¿no? Claro. Esta por ejemplo, merecería un trabajo de conservación. Y nos imaginamos, ¿te imaginas Y es un monumento recorrido funerario nocturno? Exacto, exacto. Y por acá hay otra tumba interesante. Vamos a dejar que pase nuestra cámara para que usted pueda observar. Sin duda, de un usted... personaje que tuvo méritos en la ciudad, que es el profesor José Agripino Gutiérrez. Y vemos cómo también es otro estilo, pero también es independientemente de la importancia de él en cuanto a sus aportaciones profesionales, es otro estilo que nos habla de la búsqueda artística, estética, para hacer también digna esa morada de los ancestros que parten primero, ¿no? Así es, miren, 1934, 1920 son estas personas que descansan aquí en nuestro panteón municipal. Sin duda, muchos hemos venido, ¿no?, a diferentes zonas o áreas del panteón porque pues es bastante extenso, ¿no? Es extenso, sí. En nuestra ciudad, pero pues poco tenemos la oportunidad de conocer estas tumbas. Sí, porque venimos a otra cosa, Claro. pero yo creo que aquí está también, es como un libro de historia de la ciudad que nos dice muchos detalles, ¿no? No sé si encontremos ahora porque hay que ir buscando, pero hay una tumba muy sincera, por cierto, en esta zona, que dice que el personaje enterrado fue asesinado. Cosa que en nuestro lenguaje, sobre todo ahora, siempre lo tratamos de velar, ¿no? Claro. Falleció, en fin. Pero en este caso me llama la atención que en la tumba hayan puesto eso. O sea que sí fue un dolor muy grande para esa familia que lo dejaron que ahí lo dejaron, grabado. no, y lo dejaron ahí para que sepamos que lo asesinaron. Claro. Vamos a hacer una pausa, Roberto, y regresamos de inmediato. Usted no se vaya, todavía tenemos cosas más interesantes acá. Encuentros es un espacio único donde la conversación toma vida. Era orgánico, ¿no? Entrevistas exclusivas, política, cultura, deportes, análisis y mucho más. Acompáñanos de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche en vivo a través de las plataformas de 3 Minutos Informa. Encuentros donde las ideas se conectan contigo. No te lo pierdas. Realmente estamos maravillados con este recorrido que estamos haciendo y recordando, reconociendo estas tumbas que, como bien decía el maestro Roberto, pues es un reflejo de nuestra sociedad y de las diversas etapas que hemos vivido también nosotros en Chiapas. ¿Qué es lo que podemos ver acá, maestro? Aquí en principio podemos ver de manera inmediata el arte funerario, que es un arte que solo estuvo vigente durante unos tiempos del siglo XX, de principios del siglo XX hasta que te gusta, tal vez los años 40, porque finalmente se hicieron más sencillas en términos de líneas, pero aquí vemos este trabajo en escultura, muy buen trabajo, que había talleres que de arte, se ¿no? dedicaban a hacer eso, muchas traídas de fuera, por cierto. Una ciudad famosa por sus talleres de este tipo de arte funerario es Puebla, que además tienen el material. Pero aquí vemos cómo las cruces, por un lado, con esta talla de flores y árbol, pero también la tumba central con esta imagen femenina que está además lamentando la pérdida de su esposo. Lo dice allí, recuerdo de tu esposa. Esa es una parte. ¿Qué costos podrían tener estas tumbas? No podría decirlo, pero sí son tumbas que ya en ese momento ya eran caras. Y la otra parte que siempre me gusta, pues es lo que podemos imaginar. Me encantaría saber la historia de esa esposa que hizo esa tumba para su marido, ¿no? Claro. O sea, ella se representa de alguna manera en esa mujer doliente, lo que sintió y todo lo que significó el esfuerzo económico, entre otras cosas, de poder hacer esta tumba. Claro.
Sí, dice recuerdo de tu esposa. No alcanzamos a ver bien. No alcanzamos a ver, lamentablemente, la fecha porque son de los tesoros que tendrían que tener una cierta limpieza. 1863. Mira, y esa, bueno, pues así no alcanzamos a ver, ¿no? Pero sí Lo podemos... único que alcanzamos a ver, sí, es que el esposo al que le llora a esa esposa se llamaba Rafael. Mira. Nos gustaría saber mucho más de la historia de ellos, ¿verdad? Claro. Bueno, pues esto es parte de lo que podemos conocer. ¿Hay más por Hay más, sí. por este lado? Y te preguntaba, ¿cómo descubriste todas estas tumbas y estos tesoros, no? Y me dices que caminando, que no hay Pues otra caminando, forma. porque no hay otra forma, no hay una, como sucede en otros lugares, una guía con las tumbas más sobresalientes, no solo por sus formas arquitectónicas o escultóricas, sino también por quienes están allí. Aquí en el Panteón tenemos tumbas de gente tuzleca muy importante en términos políticos, en términos literarios, artísticos, etcétera, ¿no? Ay, aquí a nuestra camarógrafa vamos a pedirle que nos haga una vista hacia el frente para que podamos ir viendo todos estos pasillos. Usted reconocerá, a lo mejor por acá tiene a sus fieles difuntos también, ¿no? Sí, claro. Y puede reconocerlos. Y pues hay unas que son bastante amplias también, ¿no? Que son más modernas, a lo mejor ya, no sé qué, de los 80s, 90s. Desde los 60s para acá es donde entra la modernidad, ¿no? Así y como, algunas algunas se siguen haciendo hasta la fecha. Muy amplias que dices, ay, a veces hay casas de afuera que todavía están muy chiquitas que ellas, ¿no? Exactamente. De nuestra vida real. Y pues aquí se congregan, pues siempre, ¿no? Diario, cada fin de semana, se viene a visitar y a dejar flores en fechas importantes y sobre todo ahora que se aproxima el Día de Muertos, pues vemos acá desde el día 1 que están pues las familias. Pues la tradición sería que del día 1 al 12 se estuviera en la noche acá. Como ya velando. No se permite, pero esa es la tradición. ¿No? Esa ya, mire. Aquí tenemos también unos trabajadores que nos están ayudando y orientando por dónde podemos encontrar estas tumbas, que son importantes conocerlas, pues porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Y ese es el pasillo principal. Y como bien decías, un recorrido muy breve, pero aquí vamos conociendo algunos puntos importantes. Mire qué tan importante también es que ese trabajo, como siempre lo hemos dicho, no es un trabajo solo de las autoridades, es un trabajo también de la ciudadanía, ¿no? Claro, claro. Sí, la ciudadanía tendría que estar pendiente de su propio patrimonio. En algunos casos patrimonio particular, de hecho, ¿no? Sí. Pero en general es patrimonio de la ciudad, de todos los ciudadanos, porque es parte de la ciudad. Y que vengamos, respetemos, limpiemos, cuidemos también nuestro panteón, porque pues ahí están descansando nuestros y conozcamos seres queridos. que tiene un valor que posiblemente no todos vean. Sí, claro, a lo mejor vemos y ay, pues ya está destruida y no le damos esa importancia que debe de tener. Vamos a seguir avanzando por este pasillo principal y recordarles también pues que usted debe seguir las indicaciones cuando visita estos centros, estos panteones, seguir todas las indicaciones que se están dando alrededor o en torno a la festividad del Día de Muertos, porque también se implementa un operativo especial y que nosotros debemos seguir para poder pues celebrar ahora sí en paz, ¿no? Como debe de ser, recordando a nuestros fieles difuntos. Algunas personas incluso comen acá ese día en familia, porque pues tenemos esa creencia en México, ¿no? De que tenemos ese reencuentro nuevamente el Día de Muertos con nuestros seres queridos. Efectivamente. ¿No? Aquí tenemos otra. Una, por cierto, una creencia que no es solo mexicana, aunque en México se ha hecho una fiesta espectacular. Sí, claro, decía, comemos aquí con ellos, aquí escuchamos música de marimba, ¿no? Exactamente. En los pasillos. Tenemos otra tumba ahí también, ¿verdad? Está con esas mismas características al interior. Allá al interior. Al interior, porque al exterior pues ya es bastante más moderna.
Bueno, y seguimos aquí viendo estas bellezas que para muchos pueden decir que están en ruinas, ¿no? Porque les falta esta restauración, pero siguen siendo una riqueza para nosotros, ¿no, Roberto? Claro, por supuesto. Por ejemplo, esta tumba, que es de 1905, estamos ante una de las más antiguas y de las más logradas en términos artísticos. Tanto esta como sus 3 vecinas. 4 tumbas acá. Y en las 4 vemos que hay ejemplares de arquitectura, de escultura funeraria muy interesante. Mira, esta es de 1862 a 1926. Esta sí se alcanza a distinguir Pero originalmente arriba, es claro. de 1906, que Sí, también es es de la más cierto. antigua, porque ya las otras fechas se refieren A a otros otros familiares. difuntos que acompañaron al que se enterró originalmente. Es cierto, aquí están esas partes. Y Bueno, también aquí vemos como recuerdo de tu familia, de su familia. sí, como dices, todas estas esculturas demuestran el dolor. que El se dolor, estaba pero también el sintiendo. alcance artístico. Ve, por ejemplo, la corona de flores que tiene en la mano la doliente. Claro. Bueno, pues con estas imágenes vamos a una nueva pausa y regresamos para cerrar desafortunadamente ya con este recorrido por el Panteón Municipal de la capital chiapaneca. Encuentros es un espacio único donde la conversación toma vida. Era orgánico, ¿no? Entrevistas exclusivas, política, cultura, deportes, análisis y mucho más. Acompáñanos de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche en vivo a través de las plataformas de 3 Minutos Informa. Encuentros donde las ideas se conectan contigo. No te lo pierdas. Bueno, pues llegamos a la parte final de esta entrega de encuentros en este recorrido cultural, turístico también puede ser para nosotros, sí, por ¿verdad? supuesto, por supuesto. Que en el Panteón Municipal de la capital chiapaneca y a nuestras espaldas está la capilla de nuestro panteón. Platícanos sobre ella. Que es importante notarla, hacerla notar, porque es una joya de la arquitectura de la ciudad. No solo es ser la capilla del panteón, sino es una joya arquitectónica porque refleja claramente los postulados de la vanguardia arquitectónica que de los años 50, 60, que venían, en este caso particular de Brasil, porque es evidentemente es una capilla inspirada por la arquitectura de Oscar Niemeyer, que además se alimentó de los postulados de Le Corbusier, o sea, estamos hablando de los grandes nombres de la arquitectura, Claro. y que alguien reproduce para fortuna de Tuzla aquí. No es el único caso, hay varios edificios públicos que tienen esa característica en la ciudad, pero que también nos hablan de una aspiración ya ahí en general de la ciudad de estar a la vanguardia. Claro. Afortunadamente esta capilla está ya declarada por el ayuntamiento como parte del patrimonio para que se respete su integridad en sus líneas, pero sí quisiera retomar la idea de que es importante, no solo por parte del panteón, sino también en términos de la arquitectura tuzleca. Okay. Patrimonio cultural edificado. ¿Algo De la así ciudad, dice? sí, sí. ¿Esto fue en qué tiempo? Eso habrá unos 2, 3 años que se declaró y es una capilla. La fecha exacta no me la tengo en este momento en la mano, pero más o menos años 50, Ajá. de un arquitecto apellidado Cárdenas, que le dejó otra joya arquitectónica a la ciudad, otras 2 por lo menos, una de ellas es el Mercado de las Flores, Ah, mira. que habla de esa idea de estar a la vanguardia, que Claro. insisto, es una de las cosas más importantes. Y además, bastante logradas, estamos hablando de una ciudad pequeña, que sin embargo se coloca en el mapa de la arquitectura mundial. Y la importancia de que se declaren patrimonios es que, perdón, nos ayudan a la conservación, ¿no? Y a la difusión, porque la gente también sepa que tiene tesoros al alcance. Claro, pues bueno, todos estos son, como bien lo dijiste ahorita para cerrar, tesoros que todos debemos de cuidar, ¿no? Exactamente. Las autoridades se encabezan y nosotros como ciudadanos también tenemos nuestro trabajo que hacer, que si aquí tenemos a nuestros fieles difuntos, pues proteger todas estas tumbas, sobre todo que son de muchos años, ¿no?
o si no, pues ya cederlo a las autoridades para que puedan tener patrimonio, yo creo que ¿no? tenemos que tener claro que deseamos todos que la ciudad de Los Vilos está muy bien, en sus servicios, en sus calles, sus banquetas, las calidades de vida de los habitantes, pero que también debemos decir que la ciudad de nuestros muertos, porque además son nuestros muertos, está también en buenas condiciones. Claro, que no, que es lo que se merecen, ¿no? En esta otra vida que nosotros esperamos, pues algún día reencontrarnos, que es lo que dice cada uno en su religión. Y visitar este panteón o otros panteones en otras localidades siempre es una buena actividad para los días de muertos. Bueno, pues Roberto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente aquí en Encuentros y pues está la invitación para que usted ahora no solo venga a dejar flores y a convivir con sus fieles difuntos, sino que también haga este recorrido y pueda conocer, observar, ¿no? Y llenar nuestros ojos de maravilla, de cultura y sobre todo, como dices, el arte arquitectónico que tenemos acá, que es una joya. Y hay muchísimo, vimos un poquito, en realidad hay muchísimo más. Muy poquito. Bueno, pues nos vamos con esta imagen de la capilla. Gracias a usted por habernos acompañado y nos vemos en una próxima entrega. Si quieres volver a ver este capítulo, encuéntranos en nuestras plataformas oficiales de Facebook, YouTube y Spotify. Búscanos como 3 Minutos Informa y mantente siempre informado.